Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado el cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que le dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la Pascua, y Pascua significa paso. Es decir, que estamos celebrando el paso del Señor. Paso del Señor que no es un acontecimiento del pasado, sino que es una realidad presente hoy, esta tarde, en tu vida y en la mía. El Señor en este momento está pasando, está haciendo Pascua. El Señor quiere obrar en tu vida de tal manera que quiere realizar las maravillas de la Pascua. ¿Y cuáles son las maravillas de la Pascua? Pues tu liberación, tu salvación. Y Él llega a cada uno de nosotros en esa situación en la que estamos. Hemos llegado a esta tarde y cada uno de ustedes aquí ha venido con una historia. Ha venido con la historia de su soledad. Ha venido con la historia de sus angustias, angustias económicas, desasosiegos e incertidumbres. Aquí no hay sino hombres y mujeres que vienen de la vida de las necesidades, de la vida de las aspiraciones, de la vida de los sueños, de la vida de las frustraciones, de las desilusiones. Aquí estamos nosotros, tú y yo. Venimos de nuestras tristezas y también de nuestros gozos y esperanzas.
Esos somos los hombres y mujeres que estamos aquí. Y pues en esa realidad que es tu historia, que es la mía, el Señor quiere pasar hoy. Yo no sé cuál sea la tuya. Tal vez sea una historia de dudas. Tal vez sea una historia de frustración, de desilusión. Porque tal vez vienes desilusionado porque tu hijo o tu hija no es lo que tú esperabas que fuera. Tal vez vienes en esta tarde lleno de frustración porque has venido luchando, trabajando y hoy te encuentras con las manos vacías. Yo no sé cuál sea tu historia, pero cada uno de nosotros tiene una historia con la que está aquí en este momento. Y esa historia no es ajena a Dios y Él quiere pasar por tu vida. Él quiere hacer Pascua en tu vida. Así que, si esa es tu historia, si tú tienes una historia, el Señor hoy y en este momento quiere hablarte. Por eso esta palabra es para ti. Esta palabra no es para los que se quedaron en la casa. Esta palabra es para ti y para mí en esta tarde. Por eso en esta palabra nos vamos a encontrar nosotros. Y esta palabra va a tener para ti una respuesta. Y si no una respuesta, por lo menos un consuelo. O esta palabra también va a delatar, va a descubrir en ti cuáles son las causas de por qué vives esa situación, por qué tu historia está de esta manera. Así que te invito para que por la gracia de Dios abras tu mente, abras tu corazón, dispongas tu oído para esta palabra en esta tarde. Porque el Señor quiere regalarte su Espíritu Santo. Quiero que partamos del Evangelio que hemos escuchado, que está tomado de San Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35, y que nos narra la historia del encuentro de Jesús con los discípulos que van camino a Emaús, que van de Jerusalén a Emaús. Dice la palabra que aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban camino a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Ya sabemos lo que ha sucedido. Estamos en el capítulo 24, versículo 13 en este momento. Y ellos van conversando ¿de qué? De que Jesús ha muerto en la cruz. Van conversando de que en la mañana, apenas hace poco, unas mujeres fueron al sepulcro y dicen que no encontraron el cuerpo y que unos ángeles les han dicho que estaba vivo. Venían discutiendo de esas cosas. Venían de Jerusalén a Emaús. Tal vez era la ciudad donde vivían, la aldea en la que vivían. Tal vez retornaban a su vida. Después de haber subido a Jerusalén, acompañado a Jesús, nada más hacía poco que lo habían acompañado y tal vez ellos eran de los que habían llevado ramos y todo aquello para proclamarlo y tenían esperanza en él. Habían subido a Jerusalén y ahora regresan. Habían subido con esperanza y ahora regresan desilusionados. Mientras conversaban y discutían. Miren que no solo conversaban, también discutían. Es decir, no había un acuerdo entre ellos. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Es lo que siempre acontece. Lo mismo que le pasa a los discípulos de Emaús, nos pasa a nosotros. De repente Jesús empieza a caminar con nosotros. ¿Y qué pasa? Pues sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Tal vez el Señor está caminando contigo, lo mismo que está caminando con los discípulos de Emaús, está caminando conmigo, pero no lo reconozco, no lo veo, mis ojos no me permiten conocerlo. ¿Y por qué no me permiten conocerlo? Porque tal vez la situación, la circunstancia, lo que estás viviendo, no me permite ver la presencia del Señor. O si por lo menos sentir su presencia, no reconocerla. No saber que es Él el que va haciendo este camino conmigo. Y Él pregunta, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Jesús se interesa por el diálogo. Él se interesa por lo que hablan y por lo que discuten. El Señor le quiere escuchar a aquello que le está causando a ellos esa desilusión, esa frustración y que incluso lo lleva entre ellos en discusión. ¿No es lo que pasa a veces también entre nosotros? Cuando hemos vivido desilusión y frustración, ¿no es eso lo que pasa? ¿No empieza el esposo y la esposa a hablar y a discutir? ¿No empiezan de pronto tratando de comprenderle el problema? Empiezan también a discutir. Cuando tienen problema con los hijos, empiezan a hablar y terminan discutiendo. ¿No pasa entre hermanos que a veces tienen problemas, tienen dificultades y empiezan hablando y terminan
discutiendo. Pues esta es la misma realidad y el Señor se hace presente. Ellos se detuvieron con aire entristecido. Miren lo que dice aquí. Ellos se detuvieron con aire entristecido. Es decir, están desanimados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió. Yo me imagino ese detenerse con aire entristecido. Van caminando, alguien le pregunta, ¿y de qué es lo que van hablando y qué es lo que van discutiendo en el camino? Y alguien se para así como mirándolo y dice, como extrañado, ¿y tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Es lo mismo que nosotros decimos muchas veces, es que Dios, ¿tú no te enteras? ¿Acaso no te enteras, Dios, de lo que me está pasando? Pareciera que no te dieras cuenta, todo el mundo se da cuenta de lo que me pasa menos tú, y lo miramos así como con denuedo. ¿Acaso no te has dado cuenta tú de lo que ha pasado allí estos días? Y él pregunta, ¿qué? Porque el Señor quiere escucharte. Es como el papá que sabe que el hijo está triste y está haciendo tal vez cantaleta, pero él se acerca y le pregunta, mi amor, ¿qué te pasa? Él sabe qué le pasa, tú como papá sabes qué le pasa, pero tú le preguntas qué te pasa, es para mostrarle que estás interesado por él. Pues Jesús muestra ese mismo interés por estos discípulos, también lo hace por ti y por mí. ¿Qué te pasa? Y es la pregunta que tal vez te está haciendo en esta tarde para invitarte para que tú le respondas, para que tú le cuentes. Y tal vez tú estás bravo con él, estás bravo con Dios y estás diciéndole, ¿es que acaso no te enteras? Y él te está diciendo, ¿qué te pasa? Pues él está esperando que le cuentes. Y ellos le contestaron. Y ahora le cuentan, le hablan de Jesús y dicen lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero con todo, ya estamos en el tercer día y que esto sucedió. Dicen ellos, nosotros estamos realmente desilusionados y frustrados. Habíamos puesto la esperanza en Jesús de Nazaret, un profeta. Eso había sido él para ellos y eso sigue siendo. No descubren a Dios todavía en Jesucristo. No es Dios, era un profeta más para ellos. Y entonces dicen ellos, hasta nos han contado la buena noticia. Esa buena noticia que tú y yo también hemos contado, nos han contado. Tal vez tú y yo hemos escuchado muchas veces esto, que ha resucitado, que está vivo. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia? ¿Cuántas veces has escuchado que Jesucristo está vivo y resucitado? Pero para ti no es más que un cuento, para ti no es más que una fábula, para ti Jesucristo resucitado no es una experiencia, para ti es un cuento al que te acostumbraste a oír cada año por Semana Santa, pero no es una experiencia. Por eso tú vives en tu desilusión, vives en tu frustración, porque Jesucristo para ti no es Dios que salva, que libera. Para ti todavía no es Dios. Y puedes que tengas 30, 40, 50 años escuchando esta palabra, pero no sea más que un profeta. Y que hayas escuchado 1000 veces la buena noticia de que está resucitado, pero todavía no te dice nada. Y entonces él les dijo, qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿Era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara en su gloria? ¿No lo sabía? Era necesario. Y dice que comenzó a explicarle todas las escrituras. Esto me parece bellísimo. ¿Por qué? Porque Jesús, ante el desánimo de estos hombres, no empieza como a hacer una oración de conjuro, como a veces hacemos nosotros. Espíritu de desánimo, espíritu, sal de él. No, porque es que el desánimo no sale con reprensiones. Vamos a reprender ese desánimo. Escucha uno por ahí a la gente. Vamos a reprender el espíritu de tristeza. No, eso no se reprende. Eso tiene que haber algo que lo transforme. ¿Y qué es lo que lo transforma? La escucha de la palabra, la enseñanza. Lo que muchas veces a nosotros no nos gusta. A nosotros no nos gusta escuchar palabra de Dios. A nosotros no nos gusta que nos prediquen. A nosotros nos parece que las predicaciones son demasiado largas. Pero resulta que por eso es que no cambiamos. Porque no estamos acostumbrados a oír, a escuchar la palabra. Y es eso lo que cambia y lo que renueva el corazón de las personas. El que aprendas a escuchar. El que dejes tocar tu corazón por la palabra de Dios. Y dice que él empezó a decirles
todo lo que de Jesús se decía en la Sagrada Escritura. Es decir, desde el libro del Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que era el conocido por ellos, empezó a hablarles de todo lo que se refería en la Sagrada Escritura. Y también le habló del dolor, de la cruz, del sufrimiento, de todo esto. A nosotros nos gustan, nos encantan los textos bíblicos que nos hablan de promesas, de lo que nos hablan de que Dios va a hacer grandes cosas por nosotros, pero nos cuestan los textos bíblicos donde se nos habla de dolor y de sufrimiento. Y él dice que le habló de todos, de toda la palabra, y ellos empezaron a escucharlo, hasta que llegaron cerca de la aldea donde iban, y él hizo ademán de seguir adelante, como haciéndose el bobo, porque él siempre se quiere quedar con nosotros, pero no quiere obligarnos a quedarnos con él. Él necesita que tú lo invites a tu vida. Él necesita que tú le digas, Señor, quédate conmigo, quédate con nosotros en nuestra familia. Por eso él hace el ademán de irse, él se quiere quedar. Y ellos le dicen, Señor, ya es de noche, ya es tarde, quédate con nosotros. Y no esperó, dice que se dio media vuelta inmediatamente y se quedó con ellos. Y se quedó a comer con ellos, lo mismo que está haciendo esta tarde contigo y conmigo. Se queda a comer con nosotros. Y no solo a comer, Él se nos da como alimento. Porque dice la palabra que tomó el pan, lo bendijo y lo repartió. Y esas tres acciones, tomar el pan, bendecir y repartirlo, le permitió que le abriera los ojos. Y lo reconocieron, pero desapareció de su presencia. Desapareció de su presencia. Pero lo reconocieron ahí en la Eucaristía, en la fracción del pan, en la cena. Esto que tú y yo estamos celebrando. Esta tarde es una oportunidad para que tú reconozcas al Señor. Y cuando el Señor levante el pan y cuando lo bendiga, lo reconozcas. Dice que lo reconocieron. No porque le reconocieron tal vez que tenía un reloj, no. Lo reconocieron porque es el Señor, el único que hace ese gesto de partir y repartir, de darse, de entregarse. Ahí en la entrega lo reconocieron. Retornan entonces a la comunidad, al grupo, del que se habían aislado. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando estás mal? ¿Qué es lo primero que la mayoría de la gente hace cuando tiene dificultades, cuando está angustiado, cuando está frustrado, cuando hay desilusión? Se aísla, se va. Pero ahora el corazón de estos hombres ha sido transformado. ¿Y qué pasa? Ya acabó el aislamiento. Ahora retorna a la comunidad. Ahora retornan al grupo de los discípulos. Y ahora retornan con la alegría del testimonio. Lo hemos visto, se nos ha aparecido, hemos tenido experiencia de Él. Está vivo. Ahora se suman al grito de ha resucitado de las mujeres a las que no le creían. Ahora ellos también son anunciadores de la buena noticia. También se nos ha aparecido a nosotros. No es un cuento del pasado, es una realidad presente de ahora. Que esta palabra permita que el Señor haga Pascua en tu vida esta tarde. Y que el Señor llegue a tu vida y llegue y toque tu corazón y toque toda tu existencia. Y que el Señor hoy, como a los discípulos de Emaús, haga arder tu corazón con esta palabra y te permita reconocerlo en la fracción del pan. Alabado sea Jesucristo.